Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Esta tarde con un, si se quiere, con un recordatorio que tiene que ver con los 100 años de la radio. 100 años de la radio, bueno, que ha dado tela para cortar a lo largo de toda la historia de la República Argentina, pero también en particular, como siempre nos detenemos a hacer análisis respecto de lo que es la política nacional, lo que sucede en la economía, cuáles son los impactos sociales, cuáles son las transformaciones que se dan, esta vez en un contexto en el cual estamos atravesados por la pandemia. Pandemia que, bueno, da mucho que hablar respecto de cuáles son los roles que les corresponde a cada uno de los sectores que intervienen cada vez que se posicionan respecto de este flagelo que está azotando al mundo, matando personas y también arruinando la economía de todos los países por donde pasa. Nos parecía conveniente tratar de analizar estos aspectos de cómo se ve un medio cuando se está en un medio alternativo, cuando se mira al mundo desde un lugar que es el de la figura del militante, de aquel que tal vez no comulgue con los poderes transnacionales o que no tiene ningún tipo de simpatía por ideas que generan exclusión. En ese sentido, creímos conveniente convocar a charlar sobre este tema y qué significa estar en esto que se denominan medios alternativos, eh, que no responden al status quo. Por eso queríamos hablar con Luis Delía, como para que nos dé su interpretación de qué significa trabajar como periodista en ese lugar, con un historial que tiene de lucha, este docente que también se mostró muy comprometido con las causas populares. Así que buenas tardes, Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, con la idea de que nos dé su opinión respecto de estos temas, de cómo está viendo la Argentina, ¿no? Bueno, estamos en un momento de altísima complejidad social, humana, política, eh, una situación inédita en la historia de nuestra patria. A ver, yo miro para atrás y no tengo 63 años, no recuerdo otro año que no haya habido clase en todo el año. Claro. No recuerdo un año con una pandemia y una cuarentena de semejante magnitud a nivel nacional y a nivel mundial. Digo, una situación inédita para el planeta. eh, Cuando la pongo en perspectiva, todavía no logro decodificarla bien. Hace un año y medio en el mundo teníamos una dura guerra comercial entre Estados Unidos y China. Después Rusia, China e Irán hacían ejercicios militares conjuntos. Después moría asesinado el general Soleimani en Irán. Después hubo una dura respuesta de Irán atacando las bases militares en Siria y en Irak. Y empieza la pandemia en Wuhan. La verdad, yo todavía me pregunto si esta pandemia es producto de una mutación natural o fue construida en laboratorio, si esta pandemia es la continuidad de la guerra convencional y prolongada por otras vías. Son muchos los interrogantes que hay en la cabeza de la humanidad y que todavía no tienen respuesta. Claro, ahora le quiero preguntar esto respecto de cómo se está dando la pandemia y qué rol van asumiendo distintos sectores. Hablo de esto porque, por caso, frente a algunas iniciativas del gobierno nacional, sectores de la oposición, sectores de la producción, sectores del agro incluso, han fijado algunas posiciones respecto de lo que decidió el gobierno. Pero además también hay un tratamiento mediático, donde no todos son iguales. ¿Cómo puede visualizar esto? ¿Cómo lo ve? Bueno, hay una mirada neoliberal conservadora que apuesta a la economía
que apuesta a las ganancias, que apuesta, digamos, a poner en el centro de la escena valores más ligados a la supervivencia económica, y hay una mirada nacional y popular que dice prioricemos la salud. Digo, en esto Alberto ha tenido, junto con Kicillof y con Larreta, un trabajo que creo que han salvado miles y miles de vidas, ¿no? Estamos llegando a los 10.000 muertos en la Argentina, pero de no haber sido prudentes, de no haber tomado medidas precautorias en tiempo y forma, hoy esto sería una tragedia. Y si no, miremos alrededor. Miremos a Brasil, a Perú, a Chile, a Ecuador. La región es un desastre, ¿no? Bien. Y conste que algunas medidas preventivas se tomaron no para que no haya contagios, sino para prevenir, para que haya mucho menos contagios de los que, bueno, que hubo en otros lugares de la Tierra. Sí, sí, claro. Ahora, ¿qué tipo de compromiso ve usted de parte de algunos medios con estas medidas o con otras? Y hay un compromiso con la muerte, la verdad. Cuando hoy se utiliza la cuarentena para medrar política y, lo que es peor, electoralmente, uno dice, pero realmente qué inmoralidad, ¿no? Cuando se intenta culpar al presidente de la República de la pandemia y de los males que conlleva la pandemia. A ver, si perdimos 1 millón de puestos de trabajo por la pandemia, eso no es culpa de Alberto Fernández, al contrario. O si se perdió, en fin, determinada prerrogativa económica. Digo, yo veo a mucha gente apostando irresponsablemente a la muerte. Están convocando a marchas. Afortunadamente, marchas a las cuales no va nadie, o va muy poca gente. Pero, mire, a mí antes de ayer me pasó algo doloroso. El intendente de Merlo me manda un mensajito que había fallecido una pediatra en el hospital de Merlo. Hay más de 60 trabajadores de la salud muertos, médicos, enfermeros, camilleros. Es terrible. Gente que da su vida en la pandemia. Y acá, por el otro lado, hay gente que agita irresponsablemente violar la cuarentena, ponernos en riesgo a todos, inclusive hablar de la defensa de la libertad republicana, la vida democrática. Una barbaridad. Una falta de conciencia colectiva y de responsabilidad con los otros que realmente asustan, ¿no? ¿Por qué sigue proliferando este discurso, Luis? Bueno, yo creo, lo dije la semana pasada, me contestó el grupo Clarín a las 2 horas que lo puse en las redes. Yo creo que Clarín, Cambiemos, la Embajada de Estados Unidos, apuestan hoy a delarruizar a Alberto Fernández y a sacar a Cristina de la cancha, ¿no? Me parece que hay una campaña destinada a desestabilizar, hecha por gente que ha puesto por delante sus podridos y mezquinos intereses económicos, ¿no? A ver, que hayan no solo pensado en movilizaciones populares, sino que hayan especulado con la devaluación de la moneda y hayan armado una corrida bancaria, no es algo contra Alberto, es contra todo el pueblo argentino. Es una actitud cobarde, miserable, de la peor calaña. Bien, ahora, respecto de lo que usted decía, justamente había recibido de un colega
la referencia de un tuit en el cual justamente me parece que se emparenta mucho, o por no decir demasiado, con lo que usted acaba de decir, porque esto tiene apenas 34 minutos. Es un tuit que sale de la señora Laura Di Marco, que dice que el verdadero golpe es el que prepara Cristina contra Alberto. Desorientado, el presidente da manotazos de ahogado y le pide ayuda a los radicales. Además, su negativa a informar quiénes fueron sus clientes antes de ser presidente. Hoy a las 22, la trama del poder, bueno, por La Nación con A. Bueno, Pagni esta mañana dice algo parecido en La Nación. Yo no creo en ese tipo de operativos. Veo trabajar a los equipos del presidente con los equipos de Cristina sin ningún tipo de dificultad, y veo sí un esfuerzo de la comunicación hegemónica tratando de generar grietas, de ver si pueden fracturar el frente oficialista, que es un frente muy unido, muy contundente a la hora de tomar medidas. Ahora, no. Sí, dígame. No, por favor. No, le quería preguntar, relacionado con esto y con las campañas, bueno, que pululan por doquier, le preguntaba anteriormente de cómo se ha sentado este discurso, de cómo se profundiza lo que ellos denominan la grieta. Le pregunto porque han salido violentamente. Se puede decir que llamó la atención lo que dijo los otros días el expresidente Duhalde. Bueno, él se ve que le estaba haciendo los mandados a Manieto, a Macri, a la embajada. No es la primera vez que lo hace. Conmigo, en los días previos a la caída de la Rúa, tuvo un enfrentamiento público donde él declaró en España, y esto lo hizo público Aznar, el expresidente español, que dijo que Duhalde le había dicho que de la Rúa iba a caer y que él iba a ser presidente. Yo fui a la y le hice la denuncia, digo, ¿cómo puede ser? Bueno, no es la primera vez que lo hace. Ya lo hizo con De la Rúa, ahora lo hace con Alberto. Habla de una cosa difícil de creer en nuestro país, porque el golpe con cañón y coronel, acá está, no se usa más. El nunca más acá es fuertísimo, y en el imaginario colectivo, la muerte de Videla, sentado en el inodoro en su celda en Marcos Paz, es algo que todos los militares argentinos lo tienen muy presente. Me parece que es una bravuconada, pero que no la hizo solo. Es un mensajero del poder, y cuidado, porque si uno mira la región, hubo golpe militar en Bolivia, hay feroz represión en Ecuador, Brasil y Chile. Digo, ojo, porque estos muchachos no hablan solos, ni está Gagá, ni necesita un psiquiatra. El tipo representa determinados intereses políticos y obra en consecuencia. Claro. Ahora, respecto de esto último que se modificó, que alude a la posibilidad de que no se incrementen las tarifas en todos los servicios que hacen a la comunicación y a la información. Estamos hablando por caso la TV por cable, la telefonía celular. Hay sectores que irrumpen abruptamente y casi de una forma violenta pidiendo que estas cosas no se den. O sea, que no se dé equidad y universalidad para poder igualar y tener accesibilidad a aquello que necesita una familia de un barrio popular. ¿Cómo está visualizando esta medida y cómo entiende la posición contraria? No, creo que es una medida bien kirchnerista. Alberto, Manieto y Telecom le armaron una corrida bancaria, golpearon contra el dólar,
con tal tipo de cambio, y Alberto le respondió con un decreto, un DNU, declarando servicios públicos a los cables, a los servicios de internet, etcétera, pensando y protegiendo a los ciudadanos, ¿no? Bueno, ahí salió la corporación mediática, y es sorprendente que la Cámara de Comercio e Industria de los Estados Unidos en la Argentina haya salido a elevar la voz, cosa que no hacen prácticamente nunca. Sí, respecto de esto y apelando a su experiencia y la lectura que muchas veces he hecho de la política, porque recuerdo que haberlo hecho en la entrada del Congreso de la Nación, una nota cuando usted ya hace casi 2 años anunció el Plan Cóndor 2, ¿no? Cuando hoy usted de alguna forma ve en los hechos que se reafirma ese pensamiento, ¿qué otras cosas tendríamos que tener en cuenta los argentinos, cree usted? ¿Y qué deberíamos pensar y cómo visualizar, si bien usted habló de una suerte de procesos que se dan en la región, ¿qué es lo que hay que esperar y de quiénes, Luis? ¿Dónde usted pondría la mirada y diría, bueno, cuidado, esta gente es de temer, aunque haya casos de la historia argentina que uno lo puede intuir, ¿no? Macri, Mañeto y la Embajada de Estados Unidos en particular, Edward Prado, el actual embajador, que es un señor que cuando le aprobaron el pliego, él dijo que iba a intervenir en la justicia argentina. Así de fácil. Yo a esos tres no les sacaría la mirada de encima. Bien, cuando habla de Prado, y recuerdo porque hubo jueces de acá que viajaron a los Estados Unidos, se reunieron con la titular del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, más allá de los nombres, digo, la reforma judicial, ¿podrá mitigar los efectos de eso que se llamó el lawfare? Bueno, está hecha para terminar con el lawfare. Como dice mi amiga Alicia Castro, el lawfare. Ella azafata habla inglés perfecto. Sí. Realmente es la forma de terminar con el lawfare. Pero lo dijo Cristina ayer, la verdadera reforma que nos debemos tiene que venir después. A ver, que hoy el Consejo de la Magistratura, el único organismo de control que tiene la justicia argentina, para integrarlo haya que ser obligatoriamente abogado, me parece una cuestión facciosa. ¿Por qué un periodista, un obrero, un empresario, un médico, en fin, un ingeniero, por qué no pueden ser miembros del Consejo de la Magistratura? ¿Qué es eso de que la corporación controla a la corporación? No me gusta eso. También me gustaría jueces elegidos por el pueblo, juicios por jurado, jueces que paguen impuestos, mandatos acotados, no que sean vitalicios como ahora. Es un poder que atrasa muchísimo el Poder Judicial. Claro. Recién hablábamos con Daniel Germanos y nos decía que los argentinos tenemos una profunda necesidad de educarnos en lo que significa la justicia, porque no tenemos esa práctica, ¿no?, que sí tienen a lo mejor otros países del planeta, y que es una deuda desde 1853, donde todas las condenas o todas las absoluciones hasta el día de la fecha son anticonstitucionales. Claro que era bien válida la metáfora. Ahora, desde el punto de vista jurídico, materialmente muchas cosas ya pasaron. Cuando usted mira todo esto cómo se ha dado y cuando lo pide para otro ámbito, en donde se debe democratizar, digamos, la posibilidad de la elección de esos jueces. Él habla incluso que habría que hacerle exámenes psiquiátricos a los jueces. ¿Cómo considera esta apreciación del doctor Germanos? Bueno, son apreciaciones de él que no me parecen incorrectas. Está bien. Cuando uno mira a Bonadío, pobre, lo miraba a Bonadío, decía, bueno, marche un psiquiatra a la derecha, ¿no? Porque hacía cosas
que uno lo miraba, era, por ejemplo, alguna conducta obsesiva con Cristina Fernández, ¿no? Claro. Y por caso, Stornelli. Bueno, Stornelli era un militante macrista transformado en fiscal, compañero de Macri en la comisión directiva de Boca. Él se tendría que haber autoexcluido de un montón de cuestiones que lo involucraron judicial y políticamente. Bien, ahí va a haber no digo una materia pendiente, sí seguro se va a tener que abordar post pandemia o mientras tanto echar las bases para poder empezar a pensar la post pandemia, pero empezar a andar la economía del país. Hay muchos sectores preocupados. ¿Usted entiende que un Consejo Económico Social con la participación de más sectores, incluso de lo que esas figuras significa cuando uno lo visualiza, cree que es necesario en lo inmediato como una suerte de comité de crisis, Luis? Mire, en 90 días Sí. vamos a tener que darle de comer a 15 millones de argentinos. Uh-huh. Y tenemos que poner 40.000 pesos físicos o digitales en los bolsillos todos los meses de esas familias a cambio de trabajo y de capacitación. Hay que mirar lo que está haciendo China y 40 países en el mundo, la revolución digital. Sí. El dinero físico atrasa, es un instrumento del capitalismo del siglo XIX, hay que terminar con esto. La única manera de repartir lo que no tenemos es el dinero digital. Europa hace 15 días acaba de crear el euro digital. China lo tiene ya hace 6 meses. 40 países en el mundo han avanzado con esto. Un invento del científico estonés Martin Kaevats, uh-huh. En un país como Estonia, que ya lo tiene hace 6 años. ¿Qué nos permite la revolución digital? Repartir lo que no tenemos, ahorrarnos los gastos de impresión, controlar la inflación y sobre todo, algo que los sectores hegemónicos detestan, tener blanqueada toda la economía. ¿Sabe por qué? Sí. Porque el dinero pasa a ser el dedo gordo de la mano derecha. Claro. Así que revolución digital ya, que se tiene que hacer como se hizo la cuarentena, en conjunto con la oposición. A ver, a Martin Kaevats lo trajo Rodríguez Larreta el 8 de diciembre del año pasado. Dio una charla en la Usina del Arte, llevaron 500 CEOs de todo el país que pagaron $100 cada uno, tuvieron el auspicio de la Universidad de San Andrés y del Instituto de Itela. Y este pibe iba a venir ahora, en junio, y bueno, no pudo venir por la pandemia. Qué bueno sería que Alberto le diga a Rodríguez Larreta, ¿por qué no empezamos la revolución digital en la Argentina? Lo hacemos mancomunadamente, pensando en el país, pensando en millones de argentinos que la van a pasar mal. Entonces, con ese único interés, hagamos lo que, repito, está haciendo China, ha aprobado Europa y que ya están haciendo 40 países en el mundo. Los consejos económicos son blableta cuando no tenemos respuesta. Es momento de que no hay que hacer zaraza, hay que ofrecer salidas concretas y el mundo está encontrando salidas. Bueno, creo que hay que hacer eso. ¿Ve al gobierno proclive a eso, Luis? Y hay cosas interesantes. Hay un miembro del gobierno que es un enamorado de eso, que es el ingeniero Mario Cafiero. Uh-huh. Mario es un experto del tema. Lo tendrían que escuchar un poquito más.
Perfecto. Bueno, Luis, desde ya yo le quiero agradecer mucho su tiempo de estar en contacto con usted, con nosotros, eh, y, y bueno, será para la próxima donde vamos a poder ir viendo, si le parece, y desgranando cuáles son los sucesos, porque parece ser de que cada día tenemos novedades. Esta semana, evidentemente, está bastante álgida y hay sectores con mucho descontento. Uno espera de que el camino sea el de la paz y el de la reconstrucción y el de la planificación durante la pandemia para salir lo mejor posible, pero parece ser que hay sectores que no están conformes con ello. Bueno, es lamentable. Es un momento de ofrecerle salida unificada en la Argentina, en un pueblo que está sufriendo mucho. Hay que pensar en los niños, en los ancianos, en la familia. Hay que abrir la cabeza, ser creativos y poner lo mejor de nosotros. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Luis. No, gracias a ustedes por la posibilidad. Por favor, estamos al habla. Bueno, escuchábamos a Luis Delía, quien todas las mañanas hace su programa en Radio Rebelde. Hoy recordando los 100 años de la radio y con la idea nuestra de visualizar en dónde estaba parado Delía mirando qué era lo que acontecía en el mundo en momentos de pandemia en una Argentina que convulsionada, digo, si bien en forma acotada, donde todos tienen nombre y donde hoy por hoy son visualizables aquellos que tienen las posiciones más extremas. Eh, pero bueno, deja varios puntos para la reflexión, vinculado con lo que va a significar la pospandemia, cuáles son las figuras o instituciones, o la institucionalidad que históricamente se piensa en un mundo que evidentemente no va a ser el mismo, y donde sí pone especial hincapié en lo difícil que va a ser volver a recuperar al menos las situaciones de bienestar de lo que era la anterior normalidad. En este contexto no se sabe cómo va a evolucionar. Otro de los puntos que nos llamó la atención, habría que estar atentos y visualizar en determinadas figuras de la política. Delía enunció 3, Magneto, Macri y la Embajada de Estados Unidos. Y llama la atención porque parece ser que siempre son los mismos nombres, y los mismos nombres en un lugar y en otro, lo que no deja lugar a dudas de que si esto existe y de alguna forma es corroborable a partir de quienes propalan determinadas posiciones políticas y económicas, sea esto para restringir la igualdad o para restringir el bienestar de los argentinos, es muy fácil ver quiénes se posicionan en la idea de la exclusión y quiénes a favor de la igualdad. Por eso rescatamos estas palabras y bueno, desde aquí ya se nos pasaron 7 minutos, te contamos que desde el canal del diario Digital Conclusión, tanto Sebastián Moreno como quien te habla, Aldo Batizaco, te dicen de que nos vamos a encontrar en el próximo capítulo.